ilusiona, ¿verdad que sí, Alfonso? Sí. Son las 12:22. Les presentamos a Eva Baroja. Ella es presentadora de Miradas del Agua. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, chicos, bienvenidos también. Un placer, hemos empezado con mucha fuerza, ¿verdad? Esta mañana de 9 de octubre. Beatriz Larraz, directora de Cátedra del Tajo, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Bueno, dos documentales que arrancan para entender o ver cómo está la situación de nuestra agua en Castilla-La Mancha, ¿verdad? Mucha tela que cortar con Mucha este tela tema que aquí, contar. ¿eh? Porque es una de las regiones más vulnerables, desde luego Castilla-La Mancha. Los que somos de esta región lo hemos sufrido desde pequeños y esto no va mejor. Queríamos alejarnos un poco, Julia y Alfonso, del rifirrafe político, ¿no? Y queríamos centrarnos sobre todo en las personas y en el impacto que tiene este tema, pues en las historias de la gente de a pie, porque hay mucho impacto social y mucho impacto emocional. Y nos hemos encontrado con cada historia que... Muchos protagonistas muy conocidos, ¿verdad? También van a servir como hilo conductor de estos documentales y que cuentan en primera persona la situación de ese cambio climático que está afectando también muchísimo a nuestra región, una región eminentemente agrícola como es Castilla-La Mancha y que probablemente pues tenga que modificar muchas cosas para adaptarse a esta nueva situación. Así es, para empezar tendríamos que poder disponer del agua de la cuenca del Tajo, porque el agua en principio es de las cuencas hidrográficas, en este caso la de la cuenca del Tajo, que bueno, pues sabéis que con ese trasvase que el agua hace que se vaya a otra cuenca hidrográfica, que es la del Segura, pues impide que pueda circular por el río para intentar paliar ese cambio climático que tú dices. Beatriz, otra cuenca y otra comunidad, que no precisamente es así la es, nuestra. En temas de ríos, nosotros hablamos de cuencas hidrográficas porque es como se gestiona, ¿no? Por dónde funciona. Beatriz Larraz, me maravilla lo que te dedicas, de verdad, directora de la Cátedra del Tajo. No sé, me imagino que tu aportación al documental será fundamental, ¿no? Bueno, hemos tratado de aportar todo el conocimiento que desde la Cátedra del Tajo hemos ido construyendo desde hace muchos años con un grupo de investigación previo y donde aglutinamos ya a toda la gente investigadora que conocía el Tajo en profundidad. Hemos ido avanzando en el conocimiento y eso es lo que le hemos aportado al equipo de Y lo que nos Miradas del Agua. preocupa a los castellanomanchegos y lo que le preocupa a la gente que nos está viendo ahora mismo es ¿qué va a pasar? Si continúa lo que está continuando, ¿qué consecuencias puede tener para nosotros? Que lo vamos a ver reflejados en el documental. Decía Beatriz, ¿no? Hablaba de la cátedra, y es que para nosotros el trabajo de la cátedra ha sido fundamental y de ella en concreto, porque claro, yo soy de La Rioja, yo no tenía ni idea de lo que pasaba en Castilla-La Mancha con el problema del agua. Se oía hablar del trasvase, pero claro, no sabíamos exactamente cuál era el impacto y cómo impactaba a la gente, y social y emocional. Y yo me quedé alucinada con la vinculación, por ejemplo, emocional que tienen los castellano-manchegos con el Tajo, ¿no? Y el estado tan deplorable en el que se encuentra. Podemos ir por provincia para entender esa dependencia emocional que tú estás describiendo muy bien. Por ejemplo, aquí en Toledo, desde luego el Tajo ha estado unida a la vida de los toledanos. Hay muchísima gente que se ha dedicado incluso por afición y por oficio. Hubo muchos pescadores en Castilla-La Mancha, en esta cuenca, concretamente en la provincia de Toledo, y mucha gente, muchas familias que vivieron alrededor del Tajo. Sí, y un mensaje que lanzaba Pedro Piqueras, que abre el programa, y él dice, tiene que dejar de ser un arma arrojadiza de la política. Sí, yo creo que cuando deje de ser eso seguramente se van a solucionar los problemas. Ahora que mencionas a Pedro Piqueras, bueno, antes de hacerte otra pregunta sobre los personajes que aparecen, yo creo que también está bien que veamos una pildorita de lo que van a ser estos dos documentales. Yo sentí culpa porque yo podía haber sido uno de esos niños que se bañaba aquí en el río Tajo. Me gustaría que mis hijos y toda la gente que está aquí, que está luchando, que está sufriendo, tuviera una continuidad más despejada. Muchos ciudadanos y ciudadanas de Toledo no nos rendimos. Que estaba diciendo Julia, fíjate, claro, la playa de Toledo, ¿eh? ¿Se bañaba la gente en Toledo? Se bañaba. Has hablado de Pedro Piqueras y os van a acompañar otros personajes públicos importantes. Pepe Rodríguez, que estuvimos en su restaurante ahí en Illescas. También él tenía mucho que decir sobre el tema del agua y también sobre la sostenibilidad y sobre el modelo agrícola. El segundo capítulo se centra en, ¿podemos seguir manteniendo este modelo agrícola o quizás hay que cambiar? ¿Qué te contaron en las Pedroñeras? Por ejemplo, esa mujer que trenza ajos y que aparece. Bueno, es que lo de los ajos en las Pedroñeras, además nos llevamos una caja de ajos a Madrid. No vas a probar otros iguales en tu vida, os lo juro.
sea, de hombre, verdad. En las maratones Desde mejor del luego. mundo. Pues que afectaba mucho también, que notaba mucho la sequía, que notaba mucho la crisis climática y que ella, por ejemplo, también tenía un sistema para Trenzar. ser más sostenibles y para trenzar y para que no se gastase tanta agua en el trenzado de los ajos. Fíjate. Beatriz, veíamos también con nostalgia esas imágenes. ¿Tú crees que alguna vez nos vamos a poder volver a bañar? Pues quiero creer que sí, Vamos pero a hay que ver otra vez tomar la muchas playa de- decisiones todavía, Alfonso. Hay que tomar decisiones muy valientes desde el punto de vista político. Hay que ir hacia un cambio del memorándum en el Parlamento español. Se tienen que poner de acuerdo los políticos. Claro, y por eso yo es es que- importante esta mirada del agua en la que la política no importa, ¿no? En la que da igual. Los protagonistas Hay, son los- justo, Claro. hay protagonistas de distintos partidos políticos que están ocupando cargos de relevancia y a los que les importa, les interesa Claro, porque el Tajo como es. muchas y veces sus se soluciones. olvidan de escuchar al ciudadano, al que está ahí a pie de calle, al que Así sí le es. gustaría que las cosas volvieran a Así es. A ser como antes. a ser como antes. Al Entre que Peñas y Buen disfrutó Día, del cuando agua. vas allí, ¿verdad? Ahí sí que sientes que el agua forma parte de su... Creo que de todos los sitios que hemos recorrido de Castilla-La Mancha, probablemente donde más noté esa unión con el agua es allí. Yo me quedé alucinada de Entrepeñas, que para mí parecía Tailandia. Y yo digo, ¿cómo puede ser que este paraje Es increíble, sí, impresionante sí. no lo conozcamos Según y luego pasas a Cedón ya te metes en unos sí, bosques haya impactado tremendos. tanto la despoblación y haya impactado tanto el trasvase para las vidas y para los negocios y para toda la economía de la zona y también Solo para el hablan de agua. turismo. Tú vas o sea, a Entre Peñas Claro. y en todos los bares de alrededor te pasas a tomar un café y el tema de conversación es el agua. Es que era Sí, una se zona habla de agua. eminentemente agrícola y las principales zonas agrícolas, las más fértiles, se las inundaron con el embalse, prometiéndoles ese recurso turístico, esa economía basada en el turismo recreativo, que si ahora, luego en el año 81 con el trasvase, también se lo quitas, pues es una población doblemente castigada, ¿no? Si queremos decirlo, y eso marca mucho, como generación tras generación marca mucho. Oye, ahora que hemos mencionado Entre Peñas, Buen Día, me encanta que lo compares, es verdad que es que tenemos una riqueza en esta región increíble, ¿no? ¿Qué va a recorrer el documental? ¿Qué vamos a ver? Pues el primer capítulo es un viaje por el curso del Tajo. Empezamos justo entre Peñas y Buen Día con esas tuberías gigantes que desvían el agua y terminamos en Talavera, también recorriendo el Tajo para limpiarlo, porque a mí lo que más me ha llamado la atención es la cantidad de gente y la cantidad de castellano-manchegos que se implican para intentar mejorar esta situación, ¿no? Y tú lo decías, Julia, es que otro de los personajes con los que abrimos el documental es Borja Castro, que suele salir mucho aquí en la televisión de esta casa como presidente de los municipios ribereños. Él es un chaval de 28 años que era periodista en Madrid, que lo deja todo, se involucra y se convierte en alcalde de Alcocer. Y dice, aquí es que el agua es como el fútbol y la política, o sea, es una conversación de barra, Constante. de bar, constante. Totalmente. Y a mí me gustaría también, por eso, pues le hemos querido dar mucha relevancia en el país y en el Grupo Prisa, que esto también se conozca más allá de lo que es Castilla-La Mancha, porque es un problema que nos involucra ¿Os acordáis a todos. yo recuerdo cuando estudiábamos los ríos, ¿verdad? Y siempre el río Tajo era como... El más largo de la ¿verdad? El península más largo. ibérica. O sea, Y lo a sigue nadie siendo. se nos ha olvidado el río Y lo Tajo. sigue Se nos ha siendo. olvidado Y lo sigue siendo. dónde desemboca el Miño seguramente y otros muchos más. Pero el Tajo, Sí. ya desde que los estudiamos Tajo y en el sociales Duero. cuando somos pequeños, se nos queda marcado. Un río tan grande con tantas posibilidades, ¿por qué se encuentra así? Bueno, pues en parte por el trasvase, eso es lo que le quita es el caudal que debería tener, un caudal parecido al natural y que no lo tiene, y por otro la contaminación. Como sociedad realmente el tema de la contaminación no lo ¿Y tenemos qué podemos superado. hacer nosotros? Porque yo creo que La también- depuración la hacemos de desde que forma estáis- insuficiente. Bueno, pues ahí hay que invertir mucho más. El último plan hidrológico este que se aprobó en el 22 tiene 1.000 millones de medidas para 1.000 millones de euros, perdón, no de medidas, en su programa de medidas hay 1.000 millones de euros dedicados a depuración, mejorar la depuración de la Comunidad de Madrid, ver, yo- pero yo- también la de Castilla-La Mancha. Yo es un poco absurdo lo que voy a decir, ¿no? Pero a mí me daba mucha envidia este verano las Olimpiadas de París, ¿no? Que lo bueno, que han invertido en limpiar no pudieron el Sena. al final llevarse a cabo, acuérdate, algunas de las pruebas de Algunas de las triatlón. cosas, efectivamente. Porque había contaminación. Porque Estaba había muy contaminación, porque sucia. tuvieron una tormenta muy fuerte Exacto. y bueno, pues el sistema de alcantarillado cuando hay tormenta no está separado, habría que separarlo, eso es una de las cosas que tenemos pendiente en las grandes ciudades. Sí, pero claro, pero Y yo también arrastra lo quería todo. poner como ejemplo porque al final cuando todos reman a favor de una causa y de algo que puede Así es. suceder, oye, pues se ha conseguido un objetivo, igual no del todo, pero importante. Ese Y fue eso un es caso, igual a que sí. nos falta aquí también, un Sí, poquito. el problema es que en España todavía el tema de las aguas residuales, ¿no? El tema de nosotros utilizamos el agua, nos preocupamos mucho de que el agua potable esté en buen estado, ¿no? Que está rica, que no sepa Sí, tal. pero por otro lado lo estropeamos.
Justo, pero luego no nos preocupamos de dónde van nuestras aguas residuales, cuando Exacto. tiramos de la cisterna, cuando Utilizamos abrimos las los grifos. toallitas, cuando Por todas esas supuesto, cosas las que toallitas contaminan. deberían pues, estar exterminadas. ¿no? ¿dónde Pero, van? ¿Dónde van? ¿Dónde ¿Dónde van? Pues ese es el problema, que como sociedad siempre lo tiramos todo aguas abajo. Y aguas abajo es como que el vecino de abajo Nos olvidamos. que se las apañe. Y eso es lo que en el fondo se hace en todas partes, pero que a nosotros, en este caso de Castilla-La Mancha, nos pasa con Madrid y con el corredor de Henares, que somos Castilla-La Mancha. El corredor de Henares es Claro. Guadalajara Claro. y el Henares desemboca en el Jarama y el Jarama desemboca en Aranjuez, que es el agua que nos llega hasta Toledo. Entonces, todo ese sistema de echar el agua aguas abajo y que se las apañe el siguiente es lo que nos falla como sociedad. Tenemos que Pero ser eso yo mucho creo que más es lo conscientes. que tenemos que ponernos hoy, Sí. todos ese tip, ¿verdad? Que sí, vale, los políticos tienen que hacer su parte, por supuesto, pero que entre todos también tenemos que hacer la Como nuestra. ciudadanos, por Y supuesto. tú lo has dicho, aquí hay un día que abres el grifo y no podemos tener agua para poner la comida y ya estamos agobiados, ya vamos al ayuntamiento, ¿qué está pasando? Pero a lo mejor justamente hemos echado por la taza cosas que no deberíamos que no de haber deberíamos, echado. Y eso efectivamente. lo hacemos todo mal. Sí, Y todos. también creo que hace falta también más educación sobre el agua en los coles. Eso también creo que es importante. ¿eh? Es que no solo la responsabilidad individual, sino también la conciencia colectiva. Y yo creo que esto sale muy bien reflejado en el documental, porque uno de los chicos que limpia el Tajo en Talavera dice es que la ciudad le ha dado la espalda al río. Está tan mal que ya no queremos Como que saber ya, nada. exacto. Vivimos de espaldas completamente al río Se hace el y no, botellón, no sí. tenemos que hacer eso, ¿no? Entonces... A ver, yo soy optimista y espero que el documental pues sirva, me decía Beatriz, va a servir para despertar conciencias. Sí, Pues, estoy segura. yo espero Aquí que lo entonces haga. hizo Es una muy buena emotivo. labor con la senda ecológica, porque hubo unos años que es verdad que pasear al lado del Tajo pues era un horror en Toledo, pero sin embargo la senda ecológica ha dado muchísima vida a muy esta bien. ciudad. Cada vez hay más gente que va a correr, que va a caminar, que va a pasear, que vamos con los carros, con los niños pequeños a disfrutar de ese Tajo vivo, pero que está todavía Solo que- nos falta muy el olor. contaminado, ese olor. Pero Que eso no no huela depende mal de y todos, que- ese sí que lo podemos pero- entre todos. Que seamos conscientes de que si estuviera en buen estado ecológico iba a redundar en una Pero es que se mejora siguen arrojando cosas. nuestra. Se Y vamos a siguen estar mucho arrojando más a cosas. gusto en un río Tajo en condiciones. Y no solo es un tema de conciencia ecológica, es que el secretario de Estado de Medio Ambiente dice en el programa también, las guerras mundiales del futuro van a ser por el agua. O sea, seamos conscientes de esto, que es el bien más preciado y más escaso que tenemos en el siglo Lo que estamos XXI. diciendo, si ya simplemente no tener el grifo abierto con agua potable nos enfurece, imagínate cuando nos falte más. sí, Y sí. hablando de agricultura, insisto, creo que también es importante que nuestros agricultores tomen conciencia de la situación que tenemos, porque también están los acuíferos, también sabemos que se han hecho extracciones no lo suficientemente legales en nuestra Los región pozos. y eso también ha afectado, Los por agricultores supuesto. consumen por término medio el 80 al 85% del agua disponible. De los recursos hídricos en España. El secretario de Estado dice también, una de las tareas más difíciles para mí es todas las semanas firmar el cierre de Bueno. pozos ilegales, o sea que es un problema que está Que ahí. existe. Bueno, está pues encima de hoy miércoles 9 y el próximo miércoles 16, Miradas del Agua, dos documentales a las 10:30 en Castilla-La Mancha Media. Una riojana que se ha enamorado de Castilla-La Pero Mancha. muchísimo, no en se- no pro se del río imagináis. Aquí tenéis Tajo. en casa, ¿eh? ¿Eh? Eva Baroja y Beatriz Larraz, directora cátedra del Tajo. Gracias por tu trabajo, porque al final tu trabajo es el futuro bueno del Tajo, claro que sí. Fundamental. Gracias. Me tienes una mirada como el agua azul. Sí, es Se verdad, nos va a es olvidar, verdad. gracias. Gracias a Gracias, vosotros.